¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de cuadriláteros. Tú debes tener en cuenta que un cuadrilátero es aquella figura, aquel polígono de 4 lados. Si nos queremos poner un poquito más formales, podemos definirlo de la siguiente manera. Un cuadrilátero es aquella figura que se genera al unir 4 puntos no colineales mediante segmentos. Al unir esos puntos tú vas a generar una sola región, solo una en el plano. Eso es un cuadrilátero, muchachos. Al cuadrilátero lo podemos clasificar en cuadrilátero convexo, cuadrilátero no convexo. Empecemos por acá. Cuadrilátero convexo. ¿Cuándo diré que un cuadrilátero es convexo? Observo lo siguiente. Observo sus ángulos y las medidas de sus 4 ángulos tienen que ser menor a 180. ¿De acuerdo? Cuadrilátero convexo. La medida de sus ángulos tiene que ser menor a 180. En el caso de cuadrilátero no convexo, observamos también los angulitos y vas a observar que uno de sus ángulos es mayor a 180. Cuando ocurre eso, yo diré que estamos hablando de un cuadrilátero no convexo, ¿de acuerdo? A ver, jóvenes, empecemos estudiando el trapezoide. Muchachos, en el trapezoide podemos observar que existe trapezoide asimétrico y trapezoide simétrico. Empecemos con el asimétrico. En el trapezoide asimétrico voy a considerar que los lados opuestos de la figura no son paralelos. Quiere decir que AB no es paralelo con CD, AB no es paralelo con CD, BC tampoco es paralelo con AD. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es en el trapezoide asimétrico. Pasemos ahora al trapezoide simétrico. De igual forma, los lados opuestos no son paralelos, pero debo considerar lo siguiente. Mira, PS tiene que ser igual a PQ. QR tiene que ser igual a SR. Colocamos por acá. Tenemos que la longitud de PS tiene que ser igual a la longitud de PQ y que la longitud de SR tiene que ser igual a la longitud de QR. Listo. Muchachos, al tú trazar estas rayitas llamadas diagonales, esas diagonales van a ser perpendiculares, ¿de acuerdo? Y al trazarlas, vas a tener que la longitud de ST tiene que ser igual a la longitud de TQ. Coloca por acá. La longitud de ST tiene que ser igual a la longitud de TQ. Y muchachos, al tener en cuenta que estos dos laditos son iguales, yo puedo colocar lo siguiente. Mira, entre estos dos angulitos, observas que el triángulo SPQ es isósceles. Puedo colocar que si esto es alfa, eso también ¿cuánto vale? Alfa. Muchachos, por acá, QRS, ese triangulito también es isósceles. Puedo colocar entonces que si este angulito vale beta, este angulito también ¿cuánto tendría que ser? Beta. Ahí está, muchachos. A ver, jóvenes, sigamos con el trapecio. Muchachos, existen 3 tipos de trapecio. Trapecio escaleno, trapecio rectángulo y trapecio isósceles. Empecemos con el trapecio escaleno. Un trapecio escaleno es aquel trapecio en donde la longitud de sus lados oblicuos, o también llamado lados laterales, son diferentes. ¿De acuerdo? Pasemos a ver el trapecio escaleno. A ver, jóvenes, por acá tenemos nuestro trapecio escaleno, en donde te mencionaba en la teoría que las longitudes de sus lados laterales, o también llamados lados oblicuos, son diferentes. Chicos, aparte contamos con esos dos laditos, lado BC y lado AB, también denominados bases. Más chiquito, base menor, más grande, base mayor. Chicos, en el trapecio esas bases son paralelas. Podemos colocar lo siguiente. Si BC es paralelo con AD, se cumple lo siguiente. Mira, si por acá tenemos un angulito beta y este angulito le llamamos alfa, siendo BC paralelo con AD, ¿se cumple qué? La suma de alfa más beta, eso tiene que ser igual a 180. ¿De acuerdo, muchachos? Alfa más beta igual a 180. Jóvenes, pasemos ahora con el trapecio rectángulo. Un trapecio rectángulo es aquel trapecio en donde uno de sus lados laterales es perpendicular tanto a la base menor como a la base mayor. Y chicos, si por acá tenemos lo siguiente, mira, angulito beta, angulito alfa, se cumple lo mismo que en el trapecio escaleno, que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a 180. ¿Por qué? No te olvides, base menor y base mayor, ¿cómo tiene que ser? Paralelos. Jóvenes, ahora pasemos con trapecio isósceles. En el trapecio isósceles, la longitud de sus lados oblicuos, lados laterales, son iguales. Quiere decir que AB tiene que ser igual a CD. Colocas por acá. AB tiene que ser igual a CD. Entonces, si yo coloco por acá beta y este angulito fuera alfa,
se va a cumplir que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a 180. ¿Por qué? Porque sus bases son paralelas. Chicos, por ser un trapecio isósceles, si este angulito vale alfa, este angulito también ¿cuánto vale? Alfa. Si este angulito es beta, este angulito también ¿cuánto tendría que ser? Beta. Ahí está, muchachos, trapecio isósceles. A ver, jóvenes, pasemos ahora a teoremas que se cumplen en un trapecio y empezamos con teorema de la base media. Muchachos, si tenemos el trapecio en donde sus bases son paralelas y luego te mencionan que AM es igual a MB y por acá CN es igual a ND, debemos considerar lo siguiente. M y N son puntos medios de estos lados laterales. Al unirnos, tenemos la mediana. Muchachos, en este teorema se cumple lo siguiente. Si la longitud de la base menor es A y la longitud de la base mayor es B, por acá, longitud de la base media o mediana, X, tenemos que esa base media es igual a la semisuma de las bases. Quiere decir que X es igual a más B sobre 2. ¿De acuerdo? Muchachos, teorema del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Chicos, tengo mi trapecio. Trazo sus diagonales. Ubico el punto medio de una de esas diagonales, puntito M. El punto medio de la otra diagonal, puntito N. Uno, este segmentito es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Muchachos, por acá le vamos a colocar X, teniendo en cuenta que mi base menor mide A, mi base mayor mide B. Tenemos que X tiene que ser igual a base mayor menos base menor sobre 2. ¿De acuerdo? Base mayor menos base menor sobre 2. No te olvides de eso. Sigamos con paralelogramo. Un paralelogramo es aquel cuadrilátero en donde las longitudes de sus lados opuestos son iguales. Adicional a eso también son paralelos. Mira por acá. Tenemos este paralelogramo en donde la longitud de AB tiene que ser igual a la longitud de CD. La longitud de BC tiene que ser igual a la longitud de AD. Y también esos lados opuestos son paralelos. Colocamos por acá entonces. Mira. AB paralelo con CD, AB paralelo con CD y BC paralelo con AD. Colocas por acá, BC paralelo con AD. También te mencioné que tiene igual longitud. Coloco por acá, AB tiene que ser igual a CD y por acá BC tiene que ser igual a AD. Muchachos, con respecto a sus angulitos, yo considero por acá este angulito alfa y el que está al frente también tiene que ser alfa. Por acá, angulito beta, y el que está al frente también que tiene que ser angulito beta. Muchachos, como estos lados son paralelos, considero lo siguiente, que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a 180. ¿De acuerdo? Chicos, pasemos con el romboide. ¿Qué cosa es un romboide? Dice, es aquel cuyos lados contiguos son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Mira, si por aquí la longitud de AB es A minúscula, la longitud de BC será B minúscula. Pero acuérdate, paralelogramos en general lados opuestos iguales. Quiere decir que si esto es A, ¿eso también cuánto vale? A. Si esto es B, ¿eso también cuánto vale? B. Muchachos, con respecto a estas rayitas de rojo, son sus diagonales. Quiero decirte que cuando tú trazas las diagonales del romboide, se bisecan. ¿Qué quiere decir? Trazamos las diagonales, se intersectan en ese puntito P, BP tiene que ser igual a PD. Y por acá, AP tiene que ser igual a PC. Entonces tenemos lo siguiente. Colocamos por acá. La longitud de BP tiene que ser igual a la longitud de PD. Por acá, la longitud de AP tiene que ser igual a la longitud de PC. Ahí está, muchachos, el romboide. A ver, jóvenes, dentro de los paralelogramos ubicamos también al rectángulo, en donde sus lados contiguos son diferentes y también debemos considerar que sus cuatro ángulos internos son ángulos rectos. Muchachos, empecemos por acá. Si esto es A, esto es B, acuérdate que los lados opuestos tienen que ser iguales. Esto vale A, CD también vale A, si BC vale B, esto también vale B. Muchachos, trazamos esas rayitas de rojo que vendrían a ser las diagonales y se tiene lo siguiente, que BP tiene que ser igual a PC, igual a PD, igual a AP. Colocamos por acá que tenemos que la longitud de BP tiene que ser igual a la longitud de PC, igual a la longitud de PD, igual a la longitud de PA. ¿De acuerdo? Muchachos, de acuerdo a los angulitos, yo puedo colocar por acá un ángulo alfa. Por ser un triángulo isósceles, eso también vale alfa, ¿sí o no?
por ángulos alternos internos, teorema de la Z, eso también vale alfa, otro triángulo isósceles, por acá también debe ser alfa. Colocamos por acá un angulito beta, eso es beta, este angulito también que tendría que ser beta. Alternos internos, este angulito también vale beta, y por acá, este angulito también tendría que ser beta. Ahí está, muchachos, el rectángulo. Pasemos ahora al rombo. Debes tener en cuenta que en el rombo, la longitud de sus 4 lados tienen que ser iguales. O sea, si esto vale A, esto también vale A, por acá esto vale A, y esto también que tendría que ser A. Muchachos, las diagonales al trazarlas se bisecan. Quiere decir lo siguiente, mira, AP tiene que ser igual a PC. Por acá, BP tiene que ser igual a PD. Colocamos eso. Mira, tenemos que AP tiene que ser igual a PC. Tenemos que BP tiene que ser igual a PD. Muchachos, con respecto a sus angulitos, debemos considerar que si este angulito de aquí es alfa, eso también vale alfa, ¿sí o no? Este es un triángulo isósceles. Muchachos, estas diagonales actúan como bisectriz. Quiere decir que si es alfa, eso también ¿cuánto vale? Alfa. Y eso también ¿cuánto tendría que ser? Alfa. Por aquí, esta diagonal también actúa como bisectriz. Quiere decir, si esto es beta, esto también vale beta. Y por acá, por ser un triángulo isósceles, si esto es beta, por acá también vale beta. Y este angulito también que tendría que ser beta. Cabe mencionar que al trazar las diagonales, debes considerar que son perpendiculares, ¿de acuerdo? Ahí está, muchachos, el rombo. A ver, jóvenes, por último, pasamos al cuadrado. Una figura súper conocida. ¿Qué debo considerar en el cuadrado? Que la longitud de sus 4 lados, ¿cómo deben ser? Iguales. Quiere decir que si esto vale A, por aquí también vale A, y esto también tendría que ser A. Muchachos, al trazar tú sus diagonales, tienes que BP es igual a PC, igual a PD, igual a PA. Colocamos eso por acá. La longitud de BP tiene que ser igual a la longitud de PC, a la longitud de PD y a la longitud de PA. Ahí está, muchachos. Considera lo siguiente, que estas diagonales actúan como bisectriz. Quiere decir lo siguiente, si todo ese ángulo es un ángulo recto, esto vale 45 y esto también vale 45. Por acá, 45, 45. Por aquí de la misma manera, 45, 45. Y por último, aquí lo mismo, 45 y este angulito también tendría que ser 45. Cabe mencionar que al trazar tú las diagonales son perpendiculares. Quiere decir, se cortan y generan un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. A ver, jóvenes, pasemos ahora a los problemitas de resolviendo en clase. El problema número 1 dice lo siguiente. Según el gráfico ABCD es un paralelogramo. Luego te mencionan que CM es igual a MD. Colocamos por acá, mira. Si CM vale 2 rayitas, MD vale 2 rayitas. Calcula la medida de ese ángulo θ. Muchachos, vamos a empezar realizando lo siguiente. Mira, vamos a realizar la prolongación de este lado AD del paralelogramo. Prolongamos AD, mira. Ahí está. De igual forma, vamos a prolongar este segmento BM de manera que intersecta la prolongación de AD en este puntito que le vamos a llamar puntito G. Listo, chicos. Profe, ¿por qué hizo eso? Quiero que observes lo siguiente. Mira, ¿estás tú de acuerdo que si este ladito de aquí vale 2A, ya que si esto es A, eso también vale A, CD vale 2A, AB también ¿cuánto vale? 2 veces A. Listo. Profe, ¿en qué me ayuda eso? Observa. A, 2A. Eso es teorema de la base media, ¿sí o no? Entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Yo puedo decir que si DG es puntito, AD también ¿cuánto tendría que ser? Puntito. Entonces tenemos por acá que, por teorema de la base media, AD tiene que ser igual a DG. Listo. Siguiente paso. Vas a realizar lo siguiente. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que si estos dos son paralelos, si esto es θ, esto también ¿cuánto vale? θ. Paralelos, muchachos. Si BC es paralelo con AD, también debe ser paralelo con su prolongación, ¿sí o no? En donde si esto es θ, ¿esto también cuánto vale? Esto también tendría que ser θ. Entonces, mira, la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa te debe dar? El externo. Es más, si esto es θ y esto es θ, estoy hablando de que el triángulo NDG es un triángulo isósceles. Suma de dos internos, ¿qué te da? El externo. O sea, ¿esto vale cuánto? 2 veces θ. Muchachos, ¿estás de acuerdo que el triángulo
ADN es isósceles, puntito a puntito. Si esto es 40, ¿esto también cuánto vale? 40. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente, que en el triángulo ADN, la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto debe dar? 180. Colocas por acá entonces que 40 más 2 veces teta, eso tiene que ser igual a 180. Tienes por acá 2 teta es igual, esto vas a restar, te quedaría por acá 100. La medida del ángulo teta tiene que ser igual a 50 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 1. A ver, jóvenes, problema número 2 dice lo siguiente. En el gráfico ABCD es un rectángulo, luego te dicen calcula DC. Aquí está DC, le colocamos X. Luego te mencionan que si la distancia de F a BC y la distancia hacia BC, lado del rectángulo, eso vale 4, colocamos por acá, tiene que ser 4. Y AE es igual a 20. Longitud del segmento AE es igual a 20. Muchachos, empecemos realizando lo siguiente. Teta y teta. Puedo hacer que aparezca el teorema de la bisectriz. ¿Cómo, profe? Vas a realizar lo siguiente, mira. Vamos a prolongar este lado AB del rectángulo. Ahí está. Y de F vamos a trazar una perpendicular hacia esa prolongación. 90 grados. Se van a interceptar en ese puntito G. ¿De acuerdo? Muchachos, perpendicular, perpendicular, bisectriz. Apareció. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver lo siguiente, mira. De A hasta E, ¿cuánto vale? 20. Quiere decir que de G hasta A, ¿eso también cuánto tiene que ser? 20. Quiere decir que G, ¿cuánto vale? 20. Colocamos por acá entonces. Por teorema de la bisectriz, sé que G, ¿cuánto vale? 20. Ahí está. Muchachos, ahora quiero que observes lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que en el rectángulo los lados opuestos son iguales, sí o no? Quiere decir que si esto es X, BA o AB también tendría que ser X. Colocamos por acá. Esto tiene que ser X. Muchachos, si esto es 90, por acá también tiene que ser 90 y obviamente esto también tiene que ser 90, ¿sí o no? Un rectángulo chiquitito. Si eso es 4, GB también ¿cuánto tendría que ser? 4. Colócalo por acá. Eso también tendría que ser 4. Y muchachos, para terminar, ¿estás de acuerdo que la suma de X más 4, ¿qué cosa debe ser igual? A 20. Colocas X más 4 es igual a 20, por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 16. Ahí está, muchachos, problema número 2.